Saturnalia, el mejor día del año romano. El año se acaba y con su final llegaba uno de los momentos más esperados por todos los romanos, Saturnalia. Esta fiesta religiosa y social era para muchos un momento de liberación y relajación. Algunos, como el poeta Catulo, dejaron escrito que Saturnalia era el mejor día de todo el año. ¿Pero sabes cuál es el origen de la Saturnalia? ¿Qué era lo que realmente sucedía? Ahora vas a descubrirlo. Las Saturnalia son famosas hoy en día por ser unas fiestas dedicadas al desenfreno, la diversión e incluso la locura. Para entender su verdadero significado, debemos comprender que estas festividades tenían lugar tras un duro año de trabajo, ya fuera en la ciudad o en el campo, donde precisamente encontramos su origen. En el mes de diciembre se celebraba con velas y antorchas el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del Sol Invictus, coincidiendo con el solsticio de invierno. Para los romanos, Saturno, de donde procede el nombre de Saturnalia, era un dios antiquísimo que reinó sobre el mundo en un tiempo remoto en el que todos los hombres eran iguales. No había diferencias sociales y todos compartían los frutos de la tierra, producidos por el trabajo común. Fue de hecho Saturno quien enseñó a los seres humanos cómo debían cultivar la tierra, por lo que se le adoraba como el dios protector de la siembra. De la adoración a Saturno surgió una festividad en su honor, celebrada por primera vez, que nosotros sepamos, el día 17 de diciembre del año 497 a.C., cuando se le dedicó un templo en el Foro. Dicho templo, reconstruido y remodelado en numerosas ocasiones, se mantiene todavía en pie en la actualidad, siendo uno de los monumentos más impresionantes del Foro romano. Pero, ¿por qué se celebra su fiesta casi al final del año? La respuesta tiene que ver con la labor de protección que desempeñaba el dios sobre los cultivos. Las Saturnalia tenían lugar justo después de terminar las labores de la siembra y en ellas se le pedía a Saturno que protegiera las nuevas semillas que tenían que soportar el duro invierno antes de comenzar a crecer con la primavera. Terminadas las labores del campo, hasta la vuelta del buen tiempo, la gente aprovechaba para disfrutar de un merecido descanso después de un duro año de trabajo. Fue esta parte de la celebración menos religiosa y más festiva, la que terminó de popularizar esta fiesta entre los romanos que, con el paso del tiempo, terminaron por relevar el origen agrícola a un segundo plano, destacando por encima de todo la liberación del trabajo fuera cual fuera y el desenfreno. Con la llegada del 17 de diciembre, las calles se engalanaban y todos, ciudadanos o no, bailaban y cantaban al son de la música, vestidos de las formas más variopintas, mientras resonaba fuerte un grito de júbilo: «¡Yo Saturnalia!», que podríamos traducir como «felices Saturnales». Oficialmente, la tradición marcaba que las Saturnalia debían celebrarse solo durante el día 17, pero con el cambio del calendario en época de Julio César, del que hablaremos en otra ocasión, muchos confundieron el día de la celebración, por lo que acabó por celebrarse del 17 al 19 de diciembre. En vista de su popularidad, este cambio fue incluso oficializado por el propio emperador Augusto. La fuerza de la Saturnalia era imparable, llegando a extenderse de forma espontánea con el paso del tiempo hasta el día 23 de diciembre. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno. Después del sacrificio seguía un banquete público, al que todo el mundo estaba invitado, y donde se saludaba al dios con el grito triunfal: «¡Io Saturnalia!». Durante los días siguientes la gente se entregaba a bulliciosas diversiones, celebraba banquetes y salía a la calle a bailar y cantar con guirnaldas en el pelo, portando velas encendidas en largas procesiones. La música, las luces y los colores alumbraban a los borrachos, los jubilosos e incluso los jugadores, ya que durante esos días se legalizaban las apuestas y los juegos de azar en plena calle. Los amigos y familiares se intercambiaban regalos, seña, que iban acompañados de mensajes breves de tono humorístico y desenfadado. Era costumbre regalar fruta, nueces, velas de cera de abeja, querey o figuritas de terracota, sigila. También era común que se hicieran pequeñas rifas en las que todos los boletos acababan estando premiados, pero como se puede comprobar en tantas otras circunstancias, en Roma el lujo iba de la mano del exceso, por lo que si hablamos de una familia en especial, la imperial, las pequeñas rifas se convertían en grandes sorteos de lotería en los que los premios podían llegar a ser inconmensurables. Al emperador Augusto, amante de la Saturnalia, de sus bromas y de su ambiente desenfadado, le encantaba hacer grandes sorteos en los que aprovechaba para gastar bromas con los premios.
En sus banquetes festivos solía repartir a los comensales boletos de lotería que podían estar premiados con grandes sumas de dinero, telas exóticas e incluso oro puro, o por el contrario con objetos de broma como pinzas, esponjas o mantos de pelo de cabra. La fiesta también tenía su ironía. Nadie estaba a salvo de convertirse en víctima de algún regalo bromista. En las Saturnales se jugaba al mundo al revés y se caricaturizaban leyes y cargos públicos. Hasta se aplazaba la ejecución de los condenados a muerte. Las Saturnalias se consideraban como fiesta de los esclavos, ya que en estas fechas los esclavos eran recompensados con raciones extra de comida y vino. Gozaban de tiempo libre y otros privilegios de los que no disfrutaban durante el resto del año. A menudo incluso eran liberados de sus obligaciones y cambiaban sus tareas con las de sus dueños. El señor actuaba como esclavo, el esclavo como señor. Los ritos suponían una ruptura del orden social, como el banquete ofrecido por los señores a los esclavos, el intercambio de regalos o la institución del rey de las Saturnalias, o del orden jurídico, o como los juegos de dados, el beber hasta emborracharse, el que los esclavos dijesen a los amos lo que quisieran, o el desenfreno sexual. Las licencias festivas y transgresoras tenían un límite temporal, al cabo del cual la situación volvía a la normalidad. La elección del rey en las Saturnales era uno de los aspectos culminantes de la celebración. Ese rey de mentira presidía las fiestas y se le tenía que hacer caso, por muy extravagantes y absurdas que fuesen sus órdenes. Su reinado contribuía al jolgorio de la domus, tanto para libres como para los esclavos. El papel recaía a veces en un esclavo o en un niño. Durante estos días se decoraban las casas con plantas verdes, se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras de los árboles. Pero no mentían los árboles dentro de casa. Los romanos solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. Durante las Saturnales, los ciudadanos cambiaban la toga por ropa de carácter más humilde y que les daba un aspecto social ambiguo, colocándose en la cabeza el pileum, gorro propio de los esclavos con el que simbolizaban su rechazo a la jerarquía jurídica. El pueblo las esperaba con absoluto deseo. Buena muestra de ello son las palabras del poeta latino Marcial. Mientras celebra con sus vestidos de fiesta el caballero y el senador, señor de Roma, mientras a nuestro Júpiter sienta bien el rey de Gilberto y el estado nacido en casa agitando el bilete de los lados, no teme la presencia de que, viendo tan de cerca el hielo de la muerte, recibe las suertes alternas del rico y pobre, que cada uno dé los regalos que le convengan a sus comensales. Estos son frivolidades, fruslerías y otras cosas, si cabe, de menos importancia. ¿Quién lo ignora o niega cosas tan claras? ¿Pero qué haré con preferencia, Saturno, en los días de borrachera, que desde el cielo te consagro tu propio hijo? ¿Quieres que yo escriba sobre Tebas, sobre Troya o sobre la criminal Micenas? Juego con nueces, me dirás. Yo no quiero perder las mías. En algunos aspectos, ciertas costumbres de las Saturnales perviven en las costumbres navideñas. Así ocurre con las costumbres de encender velas y lámparas para representar la llegada de la estación de la luz y hacerse regalos. Las Saturnales tuvieron tal arraigo en la sociedad romana que el cristianismo tuvo muchos problemas para acabar con las celebraciones y en parte lo consiguió cuando cobró mayor importancia la celebración de la Navidad. Saturnalia fue una de las fiestas más populares del mundo romano, aun con algunos detractores como Séneca, que advertía de los peligros de la locura colectiva. A pesar del paso del tiempo y los tremendos cambios que sufrió la sociedad romana, la fiesta se siguió celebrando incluso en los siglos V y VI, cuando el cristianismo ya dominaba plenamente el mundo occidental. Y aunque es difícil precisar en los detalles, es más que evidente que algunas tradiciones cristianas, como en muchos otros casos, se vieron influenciadas ampliamente por los ritos de las Saturnalias romanas. Como se puede ver, las Saturnalias son el preludio de las actuales Navidades. En cierto modo, eran como la Navidad y el Carnaval en el mismo tiempo. Dios Saturnalia, Ave, Sol Invictus, ¡Feliz Navidad!